Buenos días. Coyuntura política y actualidad del FMLN. De esto vamos a hablar en República. Muy buenos días, qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterroso, es un agrado que esté con nosotros por la mañana, martes 28 de mayo del año 2019, siempre dedicados a analizar diferentes temas de la realidad de nuestro país. En esta primera parte vamos a hacer una lectura de la coyuntura política, del cierre de gobierno y de las principales actividades del FMLN, que está cada vez más cerca de las elecciones internas, particularmente en el cargo de la Secretaría General y Secretaría General Adjunta, que son las máximas instancias ejecutivas de dicho partido político. Y es un gusto para mí recibir a Hugo Martínez, ex candidato a la presidencia del FMLN, ex ministro de Relaciones Exteriores. Buenos días, Hugo, bienvenido, qué gusto que nos acompañe en República. Muy buenos días, mucho gusto compartir contigo y con los amigos y amigas que nos sintonizan a través de este canal. Gracias a usted por tomar la invitación y estar con nosotros temprano por la mañana. Tenemos diferentes temas de qué platicar. Empecemos un poco con el tema de las internas del FMLN. Hubo 5 aspirantes a la Secretaría General: Oscar Ortiz, Aristides Valencia, Sergio Peñate, Vladimir García y María Cledis Molina. Parece ser que, no recordaré, tal vez recientemente usted lo podría hacer, pero una cantidad significativa de aspirantes a la Secretaría General. Casi siempre solía ser cosa de 2, pero ahora vemos 5 perfiles que están a disposición de la militancia del FMLN. Creo que alguna vez llegó a ser 1 también, ¿no? Bueno. pero lo bueno es ese ambiente de participación que se da, ese ambiente en el cual se ha abierto la posibilidad de que diferentes militantes del partido puedan postularse a la máxima responsabilidad ejecutiva del partido, como es la Secretaría General. Y eso habla bien del proceso democrático que se está siguiendo al interior del partido. Y creo que es algo sumamente necesario para el fortalecimiento del partido, que a su vez es necesario para el fortalecimiento de la democracia en el país. Entonces me parece muy bien, y es importante también mencionar que no solo estamos hablando de la elección del secretario general o del Consejo Nacional o de la Comisión Política. Justo el domingo se eligió también a la Dirección Nacional de la Juventud del FMLN. Sí. Se eligió al secretario general, la secretaria general adjunta y toda la Dirección Nacional, que por cierto, con el secretario general y la secretaria general adjunta electa, tuvimos una conversación bastante detallada sobre los proyectos que ellos piensan impulsar desde la juventud. Y pienso que es un giro muy importante en el trabajo de la juventud del FMLN y sin duda va a venir a fortalecer el FMLN y la juventud del FMLN. Por ejemplo, ellos me hablaban del fortalecimiento del vínculo con los jóvenes en los territorios, de construir las estructuras sectoriales de la juventud del FMLN, es decir, por ejemplo, en las universidades, en diferentes expresiones sectoriales, ecologistas, diversidad, etcétera. Pero también me hablaban de los procesos de formación a los que le apuestan de la juventud del FMLN. Procesos de formación política, bien es cierto, quizás sin procesos de formación ideológica, pero también, y muy importante, procesos de formación técnica, porque estamos claros que tarde o temprano algunos de estos jóvenes van a asumir responsabilidades, sea en un gobierno municipal, sea en un gobierno nacional, sea en una asamblea legislativa, y es clave el proceso de formación que se les pueda brindar. Entonces, yo viendo el panorama mucho más amplio, ¿verdad?, que la elección de secretario general y comisión política, me llena de entusiasmo que se está siguiendo un proceso bastante democrático, con bastante participación. Yo he visto las dificultades que están teniendo otros partidos, ¿verdad?, después del proceso electoral nacional, y si bien es cierto que el proceso del FMLN todavía es perfectible, también es cierto que es el mejor proceso que se está llevando en este momento. Claro, siempre habrá alguna dificultad, siempre habrá algún señalamiento, pero en términos generales yo pude ver cómo en esta Asamblea General de Juventud, y lo mismo pasó en la Asamblea General de Mujeres el domingo anterior, había varios candidatos y varias candidatas en la Asamblea de Mujeres, y al final
hubo un resultado, se respetó el resultado, los que no salieron favorecidos o no salieron electos con el resultado se comprometieron a respetar el resultado y lo están respetando y están comprometidos a trabajar con las autoridades que vayan saliendo. Y ese es el compromiso que yo tengo también. Yo dije en un momento determinado que en este periodo no iba a aspirar ni a un cargo público ni a un cargo de dirección del partido, pero que iba a seguir apoyando desde la base a nuestra dirección. Entonces yo, por ejemplo, ya me puse a la orden con la Dirección General de la Juventud que resultó electa, lo haré con la Dirección de Mujeres y lo haré también con la Comisión Política y el Secretario General y Secretaria General Adjunta, o viceversa, que resulten electos el 16 de junio. Se lo planteo de esta manera, Hugo, por la lectura que usted hace de los procesos electorales en el FMLN y el seguimiento ciertamente ya de cargos que han sido electos a nivel de juventud, de mujeres, vienen las departamentales también, municipales, que es toda, básicamente toda la estructura del FMLN, pero me llama la atención esto. El hecho que exista diversidad o que exista mayor cantidad de aspirantes puede significar hay diferentes expresiones dentro del FMLN, expresiones me refiero de lógicas de cómo trabajar el partido político, o también existirá en algunos casos candidaturas que son referencias de la comisión política que está saliendo, o como se conoce en el argot popular de la cúpula del FMLN. Fíjate que hay diversidad de expresiones, siempre dentro de los límites de la izquierda, ¿verdad? Por ejemplo, yo en esa directiva de la juventud y en esa reunión que tuve, me encontré con personas que en la campaña interna estuvieron apoyando a Gerson, ¿verdad? Y otras personas que en la campaña interna me estuvieron apoyando a mí. Entonces el cuadro, el panorama se va moviendo y eso es muy rico porque eso quiere decir que la gente ya no está, no quiero decir que todos, ¿verdad? Siempre puede haber algunos que están más por un lineamiento y por una identidad con un determinado grupo político, pero cada vez veo más que la gente está optando por ver las características de los candidatos, el programa, las propuestas de los candidatos, y eso es lo que creo que pasó en la juventud, por ejemplo. Entonces yo esperaría que esas situaciones de que este es el ungido, este es el designado, etcétera, vayan quedando atrás, porque precisamente esas son situaciones que le hicieron mucho daño al partido. Entonces yo me declaro satisfecho. Por ejemplo, la gente suele ser muy severa en su juicio, ¿verdad? Porque mucha gente de fuera del partido, incluso dentro del partido, ha estado pidiendo que hayan caras nuevas, ¿verdad?, en las estructuras de dirección. Pero de repente cuando sale electo Josael, sobre todo gente de fuera, me dice, pero ¿y este quién rayos es? Y les digo yo, pero ¿no estaban pidiendo gente nueva, pues? Entonces Josael tiene su historia como dirigente en el departamento de Morazán, como dirigente de la juventud, como estudiante de sociología en la universidad, pero no pueden esperar de la noche a la mañana que sea la persona más conocida a nivel nacional, porque precisamente de eso se trata, de estar buscando gente nueva que vaya asumiendo los nuevos liderazgos dentro del partido. Y lo mismo con Bianca, pues la secretaria general adjunta. Entonces yo pienso que vamos avanzando en ese proceso. Es un proceso que tiene riesgos, bien es cierto, pero hasta ahora las señales que he visto son señales positivas. Y mi expectativa, mi deseo también, por supuesto, es que el partido salga fortalecido de este proceso y que, más importante aún también, comience a corregir las cosas que no se hicieron bien en años anteriores, como por ejemplo eso de que no, es que el candidato tiene que ser tal porque así lo decidió un pequeño grupo del partido. O sea, hay que dar mayor libertad. La gente es muy sensata, la gente dentro del FMLN también tiene un cúmulo de valoraciones políticas que las van a tomar en cuenta a la hora de decidir quién va a estar al frente del partido. Antes de irme a la pausa, le consulto. Una de las interpretaciones, como usted menciona, desde afuera, que no se conoce la dinámica del partido, sino sus militantes y sus personas más allegadas, puede tener la impresión que un grupo, justamente como usted lo mencionó, un pequeño grupo, tenga el espaldarazo sobre uno de sus candidatos. Y la mención es si Arístides Valencia es justamente el reflejo o la persona que representa a esos intereses de un grupo más limitado que ha estado por años en la dirigencia y en la comisión política del FMLN. ¿Se puede interpretar o leer de esa manera? Yo no lo creo y se cometería un grave error si se quisiera hacer de esa manera. Yo conozco a Arístides, por supuesto conozco a Óscar, somos compañeros con ambos desde hace mucho tiempo.
bueno, desde que estábamos en kinder casi, no, de broma, para tirar una cortina de humo sobre la edad. Entonces los conozco desde antes, de mucho tiempo, y los dos han demostrado tener un pensamiento propio, ¿verdad? Arístides, me consta, trabajó conmigo en la primera Dirección Nacional de la Juventud. Fundamos, después de los acuerdos de paz, la juventud del FMLN. Él fue de la primera Dirección Nacional, yo era el secretario general o el coordinador general de la juventud, y si mal no recuerdo, él era el secretario de organización de la juventud. Y siempre ha demostrado criterio propio, y siempre ha demostrado también, aunque alguna gente dice que se ve muy sereno, muy tranquilo, siempre ha demostrado firmeza. Y Óscar ha demostrado siempre mucho dinamismo, mucho aceleramiento, le digo yo a veces. Y bueno, será la militancia la que defina quién de ellos, o si hay una tercera persona que puede dirigir al partido. También puedo decir que conozco a Cledis, incluso Cledis trabajó conmigo de cerca en la campaña presidencial. Fue de la juventud, fue secretaria general de la juventud del FMLN. Entonces, aunque ella pues no ha estado, digamos, proyectándose de la manera que Óscar y Arístides lo han hecho, pues es una participante en el proceso, merece todo el respeto y merece también que las personas, la militancia la considere. Al otro compañero, bueno, a Sergio lo conozco también, pero Sergio se anunció su retiro, me parece el día de ayer o antier. Okay. Sí, y ya no estará corriendo para la Secretaría General, y al otro compañero no recuerdo que lo conozca, pero para mí todos tienen el derecho a participar. Y esto es muy importante también, fíjate, porque la Comisión Política hizo una sugerencia de que algunos de los que habían estado en la dirección, en el gobierno, pues no corrieran. Pero como no hay nada estatutario, eso era una sugerencia política, que no lo prohíbe, ¿verdad? Que no lo prohíbe. Entonces, por ejemplo, Óscar está corriendo para la Secretaría General, Gerson está corriendo para el Consejo Nacional. Tienen ellos el derecho de hacerlo. No hay una prohibición estatutaria, como en el caso de los candidatos a diputados, que sí dice claramente el estatuto que tú no puedes ser diputado del Frente por más de 3 periodos consecutivos. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que todos tienen el derecho a participar, se ha respetado ese derecho, legalmente se ha respetado ese derecho, y es la militancia la que va a decidir quién, según su criterio, es la mejor persona para dirigir el partido en los próximos años. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar hablemos un poco más de las internas del FMLN, pero otros asuntos de coyuntura política que tienen que ver con las decisiones del partido político. Regresamos en minutos. Gracias por ser junto a nosotros en República. Continuamos platicando con Hugo Martínez, ex candidato presidencial del FMLN, ex ministro de Relaciones Exteriores, un poco de la actualidad del partido de izquierda, y también ya abordaremos algunos aspectos de la coyuntura política y del cierre de gobierno como tal desde el próximo 1 de junio que asumirá una nueva administración en el órgano ejecutivo. Hugo, también un asunto en la reflexión que está en debate sobre la izquierda, y esto lo platicaba la semana pasada con José María Tojeira, que estuvo acá en este set, y uno de los puntos era ante unas declaraciones que Roberto Lorenzana brindó en un espacio de entrevista, de una actividad que realizó el periódico digital El Faro. Pero él mencionaba una frase que me gustaría escuchar su reacción sobre esto. ¿Tiene más confianza en recuperación, decía Roberto Lorenzana, de la izquierda, en su pensamiento de la izquierda, que en la misma recuperación del FMLN? Digamos, ante el desgaste que ha generado la administración del órgano ejecutivo por 10 años, diversos casos que se han dado en materia de administración pública, de corrupción, de diferentes aspectos. El asunto es este, que ve más fuerte la capacidad del pensamiento de izquierda de renovarse o de recuperarse que del FMLN en sí mismo. Quedó tan golpeado el FMLN en los dos resultados electorales de 2018 y 2019 para marcar que el FMLN puede tener una situación bastante crítica en el espectro político. Bueno, número uno, no sé en qué contexto lo dijo. Número dos, pensamiento de izquierda mayoritario o minoritario siempre lo hay prácticamente en los diferentes países del mundo. Y número tres, lo que yo sí he visto a lo largo de la historia del FMLN es que el FMLN se ha logrado sobreponer a las pruebas que le ha impuesto la coyuntura o la situación política en la historia de nuestro país. El FMLN
Bueno, antes de surgir el FMLN, de lo que hablamos es de organizaciones sociales, de organizaciones populares, que no les quedó otro remedio frente a la represión, frente a la persecución política, de organizarse en fuerzas políticos militares que después confluyeron en el FMLN, que después libraron una batalla en un conflicto interno, que después se transformaron en un partido político, y ese partido político es el que logró llegar a los gobiernos municipales, a la Asamblea Legislativa y al gobierno central. Evidentemente que mucha gente dice, bueno, hay un desgaste natural de estar en el gobierno, hay aciertos en el gobierno, pero también hay que ser objetivos, somos humanos y puede haber existido, o existieron más bien, desaciertos. Pero si tú ves en comparación los dos partidos mayoritarios en este momento, ¿quién está atravesando desde el punto de vista de la definición sobre el futuro del partido la mayor crisis? A mí me parece que la está atravesando el partido Arena. El FMLN está muy golpeado, evidentemente, pero está llevando ese proceso de la definición del futuro del partido y de las futuras autoridades de una manera ordenada, acorde a los procedimientos que el partido tiene establecidos y que son reconocidos por el Tribunal Supremo Electoral y por la Ley de Partidos Políticos. Entonces, mi deseo y mi proyección es que el FMLN salga fortalecido de este proceso interno como expresión de izquierda en este país, que no lo es de hoy, sino que lo ha sido durante muchos años. Y he visto también que otros proyectos de izquierda que han intentado arraigarse en el país, por diversas razones no han tenido éxito. Entonces, yo confío mucho en la militancia del FMLN y lo pongo a subrayado y con negritas en la militancia, porque es ahí donde está la riqueza, donde está la sabiduría. Hay gente incluso que estuvo antes, durante y después del conflicto y que sigue aportando en el FMLN y que no necesariamente en un cargo. Hay gente que nunca ha estado en un cargo de dirección del partido, pero sigue aportando, sigue creyendo en el FMLN, y yo esperaría que se fortalezca. Y fíjate que no es un deseo, digamos, sectarista, sectorialista, porque soy del FMLN. Yo pienso que en una democracia, como la concebimos occidentalmente, debe haber diferentes expresiones políticas y debe haber un sistema de pesos y contrapesos. Yo he aprendido al estudiar la historia, pero he aprendido de casos concretos que he observado en el mundo con el privilegio que tuve al ser canciller por varios años. He aprendido que el poder absoluto concentrado no es bueno en ninguna democracia, que por eso una democracia está concebida como un sistema de pesos y contrapesos, y deben existir los partidos políticos, deben hacer su trabajo de oposición constructiva a los partidos políticos, y en ese contexto es que mi deseo es que los partidos que ya existen se fortalezcan y, ¿por qué no?, que puedan surgir nuevas expresiones políticas también. Ahora, uno de los asuntos, si hacemos la transición a uno de los aspectos que está en coyuntura política, Hugo, y hay una discusión muy fuerte desde la semana pasada y en esta semana que probablemente se pueden tomar algunas decisiones sobre el proyecto de ley de reconciliación nacional. Usted publicó un tuit el 23 de mayo, lo voy a leer textualmente: ninguna ley de reconciliación que ignore las propuestas de las víctimas podrá cumplir con su cometido. Hago un llamado a los diputados a tomar en cuenta las opiniones de las víctimas para cualquier iniciativa de ley en este campo. Aquí hay un aspecto que es importante considerarlo, porque el debate, y hemos tenido representantes de organizaciones de derechos humanos, expresiones también de abogados, de militares, pero retomando el comentario de los primeros, mencionan que el proyecto de ley como está es básicamente dar una amnistía. ¿Usted coincide con este punto, que lo que se está discutiendo básicamente es amnistiar a partes involucradas tanto del FMLN como de la Fuerza Armada y del gobierno de aquella época? Mira, yo no estudiaba a detalle el proyecto de ley, pero para mí lo fundamental es lo que planteo en el tuit. ¿Cómo le puedes llamar ley de reconciliación a una ley que no ha sido consultada con las víctimas? Las víctimas que hayan sido de cualquier circunstancia que ocurrió en la guerra. Eso es imposible. Y yo trabajé mucho con las víctimas y familiares de víctimas porque nos propusimos cumplir de buena fe y de acuerdo a nuestras posibilidades
todas las obligaciones internacionales que habían sido asignadas al Estado por parte de los organismos internacionales de derechos humanos. La Corte Interamericana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, incluso como un reconocimiento a todo ese trabajo que hicimos, se nos designó en la presidencia del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Entonces ahí hay una parte donde me perdí, porque veníamos trabajando de la mano con las víctimas y ahora no entiendo por qué no se ha hecho la suficiente consulta con las víctimas, por lo que he oído de las víctimas en los diferentes medios de comunicación, como para tener a satisfacción de las víctimas una ley de reconciliación. Aquí tampoco estamos hablando de que se convierta en una situación de la vieja historia bíblica de ojo por ojo y diente por diente, etcétera, pero sí estamos hablando de que no se puede quedar en el olvido todo el sufrimiento de las víctimas y que se les tiene que escuchar para construir una ley de reconciliación que realmente cumpla ese cometido, como lo digo en el Twitter, el cometido de la reconciliación en nuestro país. Y las víctimas han sido claras. Mira, yo las he escuchado por mucho tiempo y dicen, mira, es que nosotros lo primero que queremos es la verdad. Lo primero que queremos es la verdad. También los de las comisiones de búsqueda me decían, mira, lo primero que queremos es encontrar a nuestros familiares. Porque había como temor, como preocupación de algunos sectores de facilitarles cierta información. Y ellos me decían, mira, para nosotros lo más importante es encontrar a nuestros familiares. Ojalá vivos, pero si están muertos, queremos darle una cristiana sepultura a los restos de nuestros familiares. Entonces, mi posición es clara en el sentido que se debe tomar en cuenta la opinión de las víctimas. Ayer vi que ya había unas audiencias escuchando a las víctimas. Yo espero que esas audiencias no sean una mera formalidad y que se tomen en cuenta algunos de los criterios. Como en todo proceso de construcción de una propuesta de intermediación, pues no siempre cada uno de nosotros logra el 100% de lo que quiere, ¿verdad? Pero si no se toma en cuenta absolutamente nada de lo que están proponiendo las víctimas, pues el evento de ayer quedaría como una formalidad. Yo espero que sí se tomen en cuenta algunas peticiones o la mayoría de peticiones más bien que están haciendo las víctimas. Dos puntos eran, por ejemplo, de los preocupantes, según las expresiones de organizaciones que nos acompañaron el viernes pasado, el IDUCA, estaba la Fundación Comunicándonos, también estaba el Comité de Víctimas, Cristosal, que son de las organizaciones que han estado con bastante movimiento en estos días sobre el proyecto de ley, también que presentaron un proyecto de ley, y dos puntos eran claves, Hugo, en esto. El primero es retribución patrimonial, en el caso de algunas de las víctimas o familiares de las víctimas, y el segundo aspecto era también el acceso a la justicia transicional para graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. También un fondo particular y también un registro para la búsqueda, que son fundamentales. Pero aquí uno de los aspectos relevantes, y le consulto sobre esto, es un marco de ley de reconciliación debe de considerar el proceso de justicia transicional, debe de hacer investigación y debe establecer responsabilidades en un proceso judicial en particular, pero a la vez retribuir a las víctimas y sus familiares a nivel económico, material y simbólico. Bueno, empezando por eso último, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, varias de ellas que les dimos cumplimiento comprenden una reparación económica y material a las víctimas. Y a las víctimas del Mozote se comenzó el proceso de reparación económica, a las víctimas de las hermanitas Serrano también un proceso de reparación económica, pero no lo es todo el proceso de reparación económica. Algunas víctimas lo que más quieren, fíjate, increíblemente, aunque son víctimas que están en situación de pobreza, lo que quieren es una reparación moral. Por ejemplo, nosotros inauguramos varias escuelas con el nombre de víctimas y como un reconocimiento y como una reparación, así lo ordenaba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también se ha dado retribución económica por orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos son los casos en los cuales internacionalmente El Salvador fue condenado. Nunca había hecho nada El Salvador antes de 2009, incluso El Salvador había negado que esos casos existieran, y a partir de la gestión
que por cierto, en la cual le pedí el apoyo a David Morales, que fuera el director de Derechos Humanos de Cancillería, en esa gestión, con la ayuda de él, que es una persona muy comprometida en el tema de derechos humanos, logramos ir cumpliendo varias de las sentencias que no eran reconocidas por el gobierno de El Salvador. Entonces eso es número uno. Número dos, lo que decíamos de buscar y encontrar a las víctimas. Bueno, ¿por qué las dos comisiones de búsqueda de desaparecidos que existen en el país son por decreto ejecutivo y no por decreto legislativo? Porque hay fracciones legislativas que se opusieron siempre, sistemáticamente, a que se crearan esas comisiones por decreto legislativo. Yo al llegar a la Cancillería hice una lucha para que se crearan por decreto legislativo y me encontré con un muro, ¿verdad? Entonces decidí proponer a los gobiernos que se crearan por decreto ejecutivo. Así se creó primero la Comisión de Búsqueda de Niños y Niñas Desaparecidos durante el conflicto armado y luego se creó más recientemente la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas durante el conflicto armado. ¿Cuál es la aspiración y cuál es la recomendación de los organismos internacionales? Que esas comisiones sean de carácter legislativo, para que no estén sujetas a la variabilidad que hay en el Ejecutivo, sino que haya una ley especial para esas comisiones y ojalá los diputados en el marco de la discusión de la ley de reconciliación tomaran en cuenta esto. Luego está el tema de la justicia transicional, que realmente se conoce poco en nuestro país. Yo conocí las experiencias de Ruanda y las experiencias más recientes de Colombia y creo que ahí hay insumos, hay elementos para avanzar a un esquema de justicia transicional, que si bien es cierto, se investiga, se conoce la verdad, pero también es cierto que, como su mismo nombre lo dice, se busca un castigo o una readaptación de las personas que cometieron los hechos por vías innovadoras que, por ejemplo, tanto Ruanda como Colombia han ido considerando, pero sin ignorar y sin reconocer que se cometieron esos hechos y que hubo responsables de la comisión de esos hechos. Tengo que hacer una pausa, Hugo. Al regresar seguimos ampliando un poco más este tema y también actividades de coyuntura política con la que cierra el gobierno y va a asumir el próximo gobierno el próximo sábado. Regresamos. Último bloque de esta primera parte de República, que hablamos de asuntos de coyuntura política con Hugo Martínez, ex candidato presidencial del FMLN y ex ministro de Relaciones Exteriores. Hugo, también dos aspectos muy puntuales que vamos a abordar en este segmento ya de finalización de esta primera parte del programa. Traíamos en discusión el tema del proyecto de ley de reconciliación nacional. Una de las preguntas que se han hecho organizaciones, pero público en general, será ¿por qué la premura? ¿Por qué tanta rapidez? Cuando hemos hablado en el segmento anterior, usted nos expone sus argumentos, que escuchar a las víctimas, a las propuestas de las organizaciones, eso puede derivar cierto tiempo. Se han dado una serie de audiencias ayer, se espera que hoy se pueda continuar un poco con esto, pero eso va a denominar tiempo, va a significar tiempo. Las víctimas y las organizaciones tienen un proyecto de ley que es mucho más extenso del que actualmente tiene la comisión política y que tiene en este caso las expresiones de los partidos políticos. Entonces, ¿por qué tanta premura y finalizar en la gestión de Salvador Sánchez Serén para que lo aprueben en la Asamblea Legislativa y bajo el escenario que el presidente podría sancionarlo en los últimos días de su mandato? Bueno, ya no queda mucho tiempo, ¿no? Sí. Y número uno. Número dos, lo que yo entiendo es que hay una resolución de la Corte Suprema de Justicia, entendería que la Sala de lo Constitucional, que incluso le puso plazos a la Asamblea. Sí. Pero como a veces es característica cultural, lamentablemente, en nuestra sociedad, se dejan las cosas para última hora. Y creo que desde la resolución de la Corte hasta ahora ha transcurrido un buen tiempo que se pudo haber dedicado precisamente para ese proceso de consulta. Siendo un asunto tan fundamental, yo no creería que demorarse un tiempo más sea algo tan grave a la mirada de la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento de plazo. A mí me parece que en el contexto hay una razón justificada. Una razón justificada en el sentido que no se han hecho detalladamente todas las consultas, que no se ha tomado en cuenta lo suficiente las diferentes opiniones
Y esa razón creo yo que sería suficiente para que a la mirada de la Corte Suprema de Justicia se comprenda el no cumplimiento del plazo, que incluso no estoy muy bien informado, pero tengo entendido que ya expiró, ¿verdad? Entonces, creo que vale la pena tomarse el tiempo, porque este es un asunto delicado, este es un asunto que si no se sabe llevar muy bien, va a ser una herida que va a continuar ahí, como dicen, supurando, ¿no? Una herida que no se va a curar completamente. Y yo creo que es necesario que se dé ese paso en nuestro país. Entonces yo esperaría que, si bien es cierto, pues se ha esperado ya algún tiempo, que hay un plazo, etcétera, por la importancia del tema, se tome el tiempo necesario para escuchar lo suficiente a las víctimas y que no se diga después, no, es que no nos quisieron escuchar o solo me escucharon 5 minutos o 15 minutos. Es algo más que eso, porque fíjate qué interesante, es la memoria y el futuro del país que está en juego al mismo tiempo. ¿Cómo podemos sanar de ese momento que algunos dicen, sí, pero fue hace ya tanto tiempo, yo ni había nacido, etcétera? Ajá, sí, pero las víctimas y los familiares de las víctimas lo recuerdan como si fuera ayer. Y eso lo tenemos que... Es un capítulo inconcluso en nuestra historia y en nuestra situación política y de derechos humanos que tenemos que resolver en el país. Cambiemos de tema y esto sería el tramo final de la entrevista. En materia de política exterior para el nuevo gobierno ya se han tomado decisiones y uno de los casos es el nombramiento, ya fue el primer nombramiento que hizo Nayib Bukele como presidente electo, el caso de Alexandra Gil como canciller. Bueno, por su experiencia usted ha estado ahí en la Cancillería, ha estado en la Secretaría General del SICA también, sí. Y lo que significa el trabajo internacional en Centroamérica en su relación con Estados Unidos, México. ¿Cuál es su apreciación de este nombramiento en particular y los retos que asumirá esta persona desde los próximos días al frente de la Cancillería salvadoreña? Bueno, yo espero que todo se desarrolle de la mejor manera por el bien del país. Pienso que hay compromisos inmediatos, ¿verdad? Es increíble cómo toca a veces. Cuando yo asumí como canciller el 1 de junio de 2009, el 2 de junio empezaba la Asamblea General de la OEA en San Pedro Sula, en Honduras. Y además era una asamblea general en un contexto complejo. Y gracias a Dios por la postura prudente que tuvimos, nos tocó entrar nosotros a presidir la Asamblea General de la OEA 24 horas después de haber sido juramentados. Entonces, algo parecido va a tocar ahora con el SICA. A El Salvador le corresponde asumir la presidencia pro tempore del SICA a partir del mes de julio, pero como Guatemala tiene su proceso electoral interno, ese proceso electoral interno culmina el 16 de junio y ellos quieren hacer la cumbre antes de que culmine el proceso electoral interno. Entonces, si mal no recuerdo, Guatemala ha planteado la cumbre para el 6 de junio. Eso significa que si se siguen los protocolos de una cumbre, la reunión técnica tiene que ser el 4 de junio, la reunión de cancilleres el 5 de junio y la reunión de presidentes el 6 de junio. Entonces es como que no hay mucho tiempo, ¿verdad? E incluso hay que ir preparando cosas en el marco de la transición para participar en esa cumbre y jugar pues el mejor papel posible. Como digo, yo deseo todo lo mejor, espero que las cosas vayan bien internacionalmente por el interés de nuestro país y también hay desafíos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, esta presidencia pro tempore del SICA se va a dar en un contexto en el cual pues se han emitido criterios tanto sobre Honduras como sobre Nicaragua. ¿Y eso qué significa? Ya, perdón que le interrumpa, pero antes de cerrar, ¿qué significa eso en ese foro? Porque ahí están los jefes de Estado de Centroamérica. El problema es que el SICA, según su normativa jurídica, las decisiones tienen que ser por consenso y deben estar presentes todos los países. Entonces ese es un desafío que se tiene que tratar casi que de inmediato, ¿verdad? Yo esperaría pues que se tenga la sabiduría para enfrentar ese desafío. Hay otros, por ejemplo, es increíble, pero todo está como vinculado. Por ejemplo, en el Banco Mundial nosotros no tenemos un director exclusivo de El Salvador.
Tenemos un director de un grupo de países donde está España, está Guatemala, creo, está Costa Rica, pero también está otra vez Honduras y Nicaragua y creo que también Venezuela. Entonces, esos desafíos se tendrán que ir enfrentando y resolviendo en lo inmediato, porque para mí lo fundamental es el interés del país y cómo el país sale bien internacionalmente, asumiendo un liderazgo que por la rotación que existe en el SICA, le corresponde pues a El Salvador asumir la presidencia pro tempore este semestre, sí, pero en enero le corresponde asumirlo a Honduras, en enero del otro año, y en julio del otro año le corresponde asumirlo a Nicaragua. Entonces, todo ese contexto pues hay que verlo. Yo espero que se pueda encontrar la mejor manera de llevar esta situación por el bien de nuestro país. Muy bien, Hugo, quiero darle las gracias por haberme acompañado. Ha sido un gusto por esta lectura de diferentes temas que hemos hecho en el FMLN, coyuntura política y este tema de política exterior que es significativo. Espero que nos volvamos a encontrar. Quedan otros temas, relación con Estados Unidos, el Plan de Desarrollo Integral de México, Estados Unidos y el Triángulo Norte. Tenemos varias telas que contar. México ha anunciado un plan que sería interesante pues estudiar y analizar eso más adelante. Perfecto, gracias Hugo por habernos acompañado. Con mucho gusto. Muy y bien. Gracias a los amigos y amigas que nos sintonizaron. Gracias a usted por haber estado con nosotros. Permítanos una pausa, continuamos con más entrevistas.